Iniciamos. Bueno, buenos días a todos, tengan todos la bienvenida. Este es el quinto encuentro ya el último, el cierre del curso de detección temprana de situaciones de riesgo social en niñas, niños y adolescentes. Un tema que realmente nos ha movilizado a todos los presentes y también a toda la gente que nos ha venido siguiendo a través de YouTube en todos estos días. Así que bueno, realmente agradecerles la presencia a todos desde el Instituto Superior 4025. Ya me conocen, soy la directora de esa institución educativa, donde tenemos una tecnicatura que realmente hoy por hoy es importante reconocer el valor social que tiene, que es la tecnicatura superior en familia y niñez. Muchos de los que están acá hoy participando son técnicos egresados que están en actividad en distintos lugares de la administración pública, como también en entes privados y gubernamentales. Así que realmente para nosotros desde el Instituto y desde UPCN, que es la Unión del Personal Civil de la Nación, quienes somos los que certificamos esta formación, darles la bienvenida y agradecerles. Por otro lado, bueno, también agradecer a las organizaciones del exterior que han hecho posible que estemos hoy en el aire, tanto en Ginger STEAM de Estados Unidos, que es quien nos está facilitando la parte técnica, como también de la Asociación Iberoamericana de Sociología, que también nos ha apoyado en lo técnico operativo, al doctor Dani Quinceno de Ginger y la Escuela de Pomponazzi, como también a Ángel Patraca, que también está acá en sala, de la Asociación Iberoamericana de Sociología de México. Así que realmente estas dos entidades, junto con el Comité de Derechos Humanos, Justicia y Paz de Ecuador, y como CEAPSO, que es el Centro de Estudios de Trabajo Social de Chile, son entidades que el instituto ha hecho convenio de participación, de colaboración para trabajar en forma conjunta. Así que estamos abiertos a distintos modos de ver las realidades en la Argentina y en Latinoamérica. Muchas de las situaciones que nos pasan acá en la Argentina no distan de las situaciones sociales en relación a familia, niñez, infancias, adolescencias, como lo pasa en distintos lugares de América y también del mundo. Agradecerles también la presencia de los ponentes y agradecerles todo ese conocimiento y la calidez que han brindado desde Ecuador, Delia, Susana, la doctora Delia Bonoso, la doctora Susana Delgado, en Ecuador, Facundo Fernández y Hernán Mugnani desde el Instituto Ciencias Humanas, el doctor Sergio Márquez, que me está diciendo que tiene problemas de conexión, que se va a unir dentro de un ratito, la doctora Patricia Virgilio. Así, bueno, son realmente personas que nos han acompañado y dado y brindado su conocimiento. Así que, bueno, sin más, darles la bienvenida a todos y que esta sea una jornada de taller interactiva donde podamos conversar, sacarnos dudas. Hay gente que está invitada, Santiago Penachi, que trabaja también en lo que es dirección de niñez, así que gracias Santiago por tu presencia. Así que bueno, vamos a dar inicio a este encuentro taller, que va a ser el último y el cierre. Así bueno, muy buenos días y arrancamos. No sé quién quiere, Delia, no sé si querés abrir. Hola, buenos días. Ale, estoy un poco difónica, sin embargo estoy conectada. Muchas gracias, Delia, desde Ecuador, así que estamos desde muy Se me temprano. dificulta mucho. Bueno. Quédate tranquila, vamos a ir interviniendo en la medida de lo posible.
No sé si alguien quiere arrancar diciendo algo de lo que le ha parecido el curso, como un disparador, si quieren expresar alguna pregunta, algo que hayan vivido en estos días que le ha remitido al curso. ¿Qué les ha parecido la formación? ¿Alguien que quiera? Y desde ahí partimos. Sí, Romina. ¿Qué tal, Ale? Bueno, desde ya buen día para todos. Yo realmente estoy más que agradecida del curso, del espacio que me han brindado. Hemos hablado por privado, nosotras dos, sabe que el primer encuentro, bueno, quise abandonar. Te agradezco tu apoyo, realmente, que me diste la fuerza como para seguir adelante, para no abandonar, y realmente te lo agradezco de corazón porque realmente me ayuda mucho el curso, el tener otros conocimientos, el aprender otros vocabularios. Y realmente estoy muy agradecida con todo el equipo, pero bueno, con vos he tenido el privilegio de hablar por privado y me has apoyado mucho en no abandonar la primera clase porque no entendía el vocabulario que usaban. Y bueno, realmente te agradezco de todo corazón, también a todo el equipo, y realmente me llevo un buen aprendizaje y ojalá que pueda seguir más adelante a hacer cursos, seguir haciendo cursos con ustedes. No, sí, seguro. La verdad que, bueno, para todo el equipo que hizo posible esto, armar un curso y ponerlo en funcionamiento lleva un tiempo enorme, y también una responsabilidad para con quienes están del otro lado escuchando, como para también con los expositores, que hay que darles toda la confianza para que ellos puedan expresar y brindar el conocimiento. Es obvio que hay ciencias que son más complejas que otros, pero en eso radica poder cultivar y poder sumar conocimientos de distintas áreas y que, bueno, esto sea algo holístico, algo que pueda, diríamos, contribuir a una formación integral de aquellos que estamos todos los días con niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo. Creo que necesitamos de la psicología, de la psicopedagogía, de la parte médica, de la parte legal, de saber de cómo enfrentar situaciones que nos movilizan y no quedar paralizados, porque ahí está el punto, no quedar paralizados frente a una situación de riesgo, una situación donde un niño está vulnerado en sus derechos, donde sabemos que se puede actuar, pero no sabemos cómo. Y esa es la diferencia. Marcar la diferencia es tener herramientas, herramientas de conocimiento, herramientas de la práctica, y en eso uno puede avanzar y dar para adelante. Sí, hay alguien levantando la mano. Sil, Figueroa, ¿puede ser? ¿Que levantó la mano? A ver. Estoy buscando el nombre. Ay, sí, ahí, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Ah, ¿cómo va? Me siento identificada con Romina, porque bueno, soy también asistente escolar.
Para los que no son de este país, somos los que nos encargamos del orden, de la limpieza, de estar con los chicos en los recreos, de atenderlos en las copas de leche, darles de comer. Y también me sentí como desencajada en la primera clase porque digo, ¿para qué me va a servir? Y bueno, me di una segunda oportunidad a mí misma, y la verdad que me pareció muy enriquecedor todo y siento que sí, que son herramientas que necesitamos todos, porque todos desde un lugarcito de cada establecimiento podemos ayudar y la verdad que bueno, me doy cuenta que me sirvió un montón y bueno, se los quiero agradecer. Bueno, el asistente escolar, no sé cómo será en otros países, la persona que está a cargo del acompañamiento desde abrir la puerta a limpiar los baños. Y lo digo en un sentido que yo siempre estuve también en escuelas, en distintos niveles. eh, uno no nace personal directivo, uno va creciendo en formación y se va haciendo, va concursando y va llegando a determinados lugares. Cuando estuve en lo que es la conducción de escuela primaria, el asistente escolar es realmente la mano derecha del directivo. ¿Por qué la mano derecha? Porque son los ojos, los oídos, quien recibe las familias, quien recibe a esos niños, que muchas veces vienen atravesados por distintas situaciones y se les nota en la cara. El directivo no puede estar en todos lados, como como también le pasa al docente, pero el asistente escolar es la persona que está todo el tiempo, como la palabra lo dice, asistiendo. Y en eso suma de una manera para, para el directivo, para el docente. Yo digo que no habría posibilidad de tener escuelas si no está el asistente escolar. Por eso es tan importante la formación del asistente escolar, como también del docente formado, preparado para dar lo mejor de sí, igual que el directivo, porque tenemos que estar todos con los ojos abiertos para poder detectar tempranamente situaciones que ponen en una alerta, como un semáforo amarillo, para ver esas cuestiones. Sí, Delia, y después Andrea también levantaba la mano. Claro que sí, disculpen un poco si me quedo sin voz, pero estoy pasando por un proceso de cambio climático. Bueno, sí, Ale, lo que tú dices es muy importante. Te cuento que, bueno, acá en Ecuador, este personal es muy ajeno a te puedo decir a los rectores, muy ajeno al profesional docente como tal. Sin embargo, como tú dices, es tan importante que este grupo esté capacitado, también sepa identificar de una u otra manera los riesgos. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, o quienes ya han tenido la experiencia, muchas veces estos niños aislados o estos niños que son violentados como tal, tratan de buscar lugares apartados donde el docente no puede estar. ¿Y cuáles son esos lugares apartados? Los baños, La ¿sí? cocina. Los baños, los patios, ¿verdad? Lugares, o sea, patios en rincones donde no puedan ser vistos por demás personas, pero aquellos que hacen la limpieza, que son los conserjes como tal, saben, rondan, andan por aquí, por allá, y de una u otra manera identifican o llegan más a este tipo de niños y niñas y jóvenes como tal. Entonces sí es importante y quizás eso nos está faltando a nosotros acá en Ecuador, capacitar a este personal que es tan importante, o sea, el rol que ellos cumplen es tan importante. Yo siempre les digo en la universidad de que sin ellos la universidad no estuviera abierta. Siempre se lo digo porque ellos son tan importantes. Da tanto gusto ver cómo los estudiantes se acercan a hablar con ellos y conversan y de una u otra manera mantienen un respeto que a veces les digo, es como envidiable ese respeto que ellos se ganan como tal, aparte del respeto, el cariño. Sí, sí, es así. Los que transitamos escuelas,
el modo que tienen los asistentes escolares de mirar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, no importa en el nivel en el que están, es particular, porque están abocados a esa asistencia, a ese estar empático con el que ingresa, y muchas veces son ellos los que son esas alertas que dan aviso al docente y al directivo. Vos, Andrea, querías decir algo, vos estás también como directivo de escuela. Sí, yo digo que ellos habitan los espacios que nosotros no tenemos por ahí ni oído ni visión. Y esa interacción que se produce realmente es enriquecedora. Y aparte de habitar el espacio, digamos, institucional, muchas veces también habitan el espacio del barrio, lo cual conocen a las familias en mayor profundidad que los directivos. Entonces, uno puede ir Tal cual. conectando distintas historias, distintas realidades, y puede comprender mejor a ese niño y poder ayudarlo desde otro lugar también. Realmente son agentes que se necesitan, son de vital importancia. eh, Nosotros también los respetamos mucho y aparte que nos acompañan como seres humanos también, eso yo creo que es lo principal, porque siempre están atentos. Bueno, en mi caso al menos, pero mi madre que ha sido maestra y todo, muchas veces están atentos a poder siempre atendernos, porque saben que uno en la vorágine cotidiana siempre está corriendo en 20.000 cosas y a veces uno no se hace ni un café, ni un mate, y ellos siempre están ahí atentos también a cuidarnos a nosotros. Eso también yo lo destaco eh, como ser de persona, ¿no es cierto? Así que bueno, agradezco de corazón siempre su labor y su trabajo. Creo que cada uno desde su lugar puede aportar mucho y tenemos que saber valorar Exacto. y agradecer. Sí, sí, es así. El hecho de vos nombraste algo que es fundamental tanto para el docente como para los técnicos en familia y niñez, el asistente escolar, el directivo, caminar el territorio, sobre todo en lugares que son de riesgo social, que son lugares marginales, por donde está situada la escuela o el comedor o la organización que sea, hasta una iglesia, no importa de qué credo, esos espacios de territorio, caminarlos, reconocer en la gente, hablar con la gente, es un trabajo que va a hacer la diferencia al momento de detectar situaciones donde los niños atraviesan vulneración de derechos. Irma, vos levantabas la mano. Zaragoza. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, buenos días a todos. Bueno, el grupo es excelente, para mí lo que aprendí es muchísimo, compartir vivencias de otros, escuchar excelentes profesionales, todo, bueno, maravilloso el curso. Alejandra, lo que te tengo que decir es que soy asistente escolar y me emocionaste recién con tus palabras, que dijiste el asistente es la mano derecha del directivo. La verdad que me emocionaste un montón. Es así. Eh, Soy asistente, la verdad que, y pocas veces lo reconocen. En muchas escuelas sí, y en otras no. El asistente es reconocido, digamos, por su función. Así que me emocionaron mucho tus palabras. También yo estoy siempre capacitándome porque soy acompañante personalizado. Yo hace 12, 13 años que trabajo para la delegación de Villa Constitución como acompañante personalizado. Conozco muchísimos casos, he trabajado con muchísimos casos en varios pueblos alrededor de donde yo vivo y del departamento de Constitución, ¿no es cierto? Así que tengo muchísimo para compartir, pero bueno, en esta ocasión no. Pero bueno, decirle a la compañera que dijo que en la primer clase, que ella también es asistente, no recuerdo de dónde, y que dijo que para qué le iba a servir este curso. No, ahí ese pensamiento fuera, porque sirve de muchísimo.
aunque parezca que el asistente decir, no, ¿para qué? Pero no. Después también ustedes dijeron, el niño busca, y yo he vivido, hace 14 años que soy asistente escolar también, y los chicos solos te buscan, vos estás limpiando un piso, estás limpiando el baño, estás haciendo la leche, y el nene viene y te cuenta y se abre con vos, y eso es algo maravilloso. También es maravilloso poder tomar todos estos cursos y poder saber darle una respuesta correcta, o poder escucharlo y después transmitírselo a otro profesional, al docente o a alguien del equipo o a quien sea. Así que, chicas, maravilloso este curso, me encanta, es mucho lo que aprendí. Bueno, y yo estoy igual siempre, siempre capacitándome, porque sé que desde mi lugar puedo hacer muchísimo por los niños. Y cada uno puede hacer un poquito, aunque parezca que no, pero sí, lo podemos hacer. Así que un beso para todas y espero nuevamente info para hacer otro curso. Un Seguro, beso. seguro. No sé, Sil, vos tenés levantada la mano. Romina. O Sil Figueroa. Sí, no sabía cómo bajarla, perdón, pero sí, le agradezco un montón y me pasó una situación el otro día que Bueno. tenemos peor y copa escolar y había un nene que no había ido, fue a comer, pero no fue a la escuela y nos contó que no iba a la escuela porque no tenía zapatillas. Entonces sí, es verdad, somos los ojos de muchos ahí adentro y la verdad que bueno, se valora como un instrumento que uno a veces piensa que no, pero sí, es valorable. Así que bueno, gracias. No. Miren, yo he pasado por distintos equipos de asistentes escolares y es verdad lo que dice Irma, que a veces no son reconocidos, es verdad. O que muchos consideran de que no están preparados. Al contrario, son los más preparados emocionalmente para estar en esa sintonía de alerta. Y me sumo a lo que dijo Andrea, que al recorrer el barrio, y sobre todo que muchos de los asistentes escolares a veces vienen del mismo barrio que los chicos, conocen la realidad que se vive, sobre todo en barrios donde hay búnkers de drogas, donde los chicos son soldaditos, donde hay violencia extrema, donde ni la ambulancia entra, y ese conocimiento traspasa diríamos, todo tipo de conocimiento académico. Es otro conocimiento. Un conocimiento que lleva a poner a la persona en situación de orden, diríamos, primero. O sea, la persona está primera por encima del conocimiento académico. Y eso, yo creo que para mí que vengo de estudiar toda mi vida y que siempre ha sido una prioridad el estudio, creo que hoy es importante reconocer y tener claro que necesitamos formación todos, porque hoy las realidades sociales han cambiado, la situación también económica y social pone en una situación de riesgo a todos, y no importa que sean niños o adultos. Entonces, hoy, todo personal de cualquier entidad, no importa que sea educativa, de cualquier organización, necesita estar formado, estar preparado para estar, diríamos, alerta y de frente a cualquier situación que pueda atravesar y saber no solo detectar, sino también derivar. Porque en eso radica. Yo puedo tener todo el conocimiento, puedo detectar, pero no sé cómo intervenir, entonces me quedo a mitad de camino. Estoy a mitad de camino. Si no logro saber cómo intervenir, cómo derivar
cuando se detecta una situación de riesgo. Entonces, en eso hay que estar preparados. Carolina. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo les va? Bueno, cada uno habla de su experiencia, de su empiria y de su institucionalidad, de donde ejerce, obviamente, el trabajo. Porque, bueno, yo no soy profesional, pero bueno, ya lo he dicho, estoy en el Poder Judicial, en una defensoría civil. Y sí he tenido casos esta semana que me han dado a pensar mucho, y es más para un análisis crítico de las instituciones y cómo nos movemos, que, o sea, obviamente, todo tiene que ver con esta adquisición de conocimientos que uno tiene extra, pero bueno, a partir de lo que dijiste, que es un disparador para mí, me parece que tendría que estar en agenda en la institución del Poder Judicial un poco más de advertencia al maltrato, poder reconocer el maltrato. En esta semana tuve una situación donde las leyes no pueden percibir ciertas cuestiones de maltrato, lo que está escrito en el Código Civil, y bueno, se resuelve en sintonía con el Código Civil adentro del Poder Judicial, porque es hegemónico, obviamente. No se puede a veces derivar, porque no lo permiten algunas normas, lo que está escrito, digamos, o sea, no vayamos a palabras más complejas. Pero, por ejemplo, una situación que no fue hace mucho, fue el jueves, vino una persona que era un referente afectivo de una preadolescente de 14 años, una adolescente, preadolescente, para que le otorgáramos la guarda a ese referente afectivo. El código no lo permite. Les digo, el artículo 611 no permite la guarda a alguien que no sea familiar. Y las guardas acá, para los que están fuera de Argentina, para los que no conocen las leyes argentinas, las guardas solamente son limitadas por 1 año, prorrogables a 2, como lo dice el artículo 657. Por ende, lo único que podíamos hacer era que esos padres biológicos de origen le pudieran ceder el ejercicio de la responsabilidad parental a ese referente afectivo. Era una alternativa. Citamos a los padres, vinieron los dos padres con una problemática de consumo, viviendo en situación de calle. Literalmente voy a decir lo que pasó. Se agarraron a piña los dos padres delante de su hija en el pasillo del tribunal. La policía intervino, la niña lloraba, la referente afectivo lloraba. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Nada. 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 Estas situaciones no se pueden, no tenemos derivación. No, o sea, más violencia de lo que le estoy contando no hay. Porque hay violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia institucional. Tengo todas las modalidades de violencia de la ley 24653, me parece que es la de violencia, las tengo a todas las modalidades habidas y por haber. Es difícil transitar las instituciones, es muy difícil. Y lo que yo pretendo, o lo que me gustaría, mejor dicho, lo que podría ser, es que estos cursos pudieran estar en agenda en algunas instituciones. Que se pudiera visibilizar que las instituciones no todas pueden hacerse o asirse de estos conocimientos extra. O sea, yo no pretendo que el tribunal cambie su hegemonía bajo ninguna modalidad, o sea, no lo vamos a poder hacer. No lo hicimos en años, en siglos, sigue siendo una institución monárquica. Entonces, no voy a pretender a eso, porque sería utópico. Pero sí que empecemos a poner en agenda estas cosas. Y yo creo que eso sí se puede hacer.
Bueno, no sé si es muy pesado lo que dije. No. No sé si por ahí está Sergio, el doctor Sergio Márquez, que es abogado. Sí, ¿qué Lo tal? había visto por algún lado. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, estoy escuchando atentamente lo que manifestaba Carolina y la verdad es que creo que volvemos a una cuestión que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Y nos estamos olvidando, máxime los operadores del derecho con facultad de decidir, como son los jueces, se están olvidando de los principios superiores, ¿no? Que emanan de la Convención de los Derechos del Niño y que también son receptados por nuestra legislación y por nuestro código, que tiene que ver con eso justamente, con el interés superior. Es decir, este interés superior está por sobre estas normas que son, reglamentarias, entiendo yo, de aquello que tiene un rango superior, como es la Convención de los Derechos del Niño. Creo que de ahí para abajo es todo reglamentario, y la verdad que en vistas al interés de este menor, de esta niña en ese caso, tranquilamente podrían haber adoptado una guarda, de hecho, provisoria, como una medida cautelar, una medida precautoria, es decir, lo que viene a ser nuestro Código Civil y Comercial, más que nada, es justamente eso, es decir, a tratar de reglamentar en la mayor medida posible estas cuestiones que emanan de la Convención de los Derechos del Niño. Lo que no quiere decir que situaciones no previstas expresamente, no regladas expresamente, no puedan ser dirimibles, solucionables. Y acá me parece, a mí lo que me parece que es otra cosa. A mí lo que me parece que no falta idoneidad, no falta conocimiento de las legislaciones, tienen en cuenta a todos los jueces que deben resolver porque es una manda, que todo caso que les llega tiene que ser resuelto, sino que lo que está faltando es la valentía para hacerse cargo. Entonces, ahí es donde está la falla. Está faltando la valentía de hacerse cargo. A ver, si yo voy un poquito más allá, si yo interpreto un poquito más allá de lo que me viene expresamente reglamentado, ¿quedo en falta? ¿En qué incurro? ¿Cuál será mi responsabilidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Sé de jueces probos y valientes, y me viene a la cabeza el nombre de una jueza que no lo voy a decir, donde es brillante, absolutamente brillante en todo lo que hace. Y hubiera tomado, calculo, una decisión distinta. Pero bueno, está faltando el tema de la valentía. Me parece que tiene que ver más con el interés de uno, el interés propio de cuidar mi lugar y no hacerme cargo de ciertas situaciones, porque como la mayoría dice que tiene que ir por tal carril, o las normas de legislaciones dicen que tiene que ir por tal carril, entonces yo me encauzo donde va la mayoría. Y bueno, no son los jueces que necesitamos realmente. Sí, comparto totalmente. A veces los entes que tienen que regular ese tipo de funcionamiento hacen agua. No sé cómo será en otros países, no sé en México cómo funcionarán. A lo mejor si Ángel nos pudiera dar una mirada desde otro país, o en Colombia. Sí, hay interferencias, Sergio. Bueno. Ahora veo de solucionarlo. Sí. Martín. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Yo, como ya dije, me encanta escuchar y me encanta, pues, aspiro a ser asistente. Yo veo como que está todo, ¿sí? Está todo el recurso humano está, ¿sí? Está el asistente que se conecta con el chico, el asistente capaz, qué sé yo, lo ve en el parque en alguna situación, viene, lo cuenta ya sea a recurso humano, lo que sea, recurso va a la casa, toma cartas en el asunto, pero eso llega a, como decía esta chica que labura en el Poder Judicial, eso llega porque lo veo yo lo veo, porque me toca de cerca, como es los centros de acción familiar, me toca de cerca porque convivo con una persona que trabaja ahí adentro y convivo ayudándola a escuchar, ¿no? Porque yo la escucho, convivo con esto, porque llega, ponele un problema de una chica que había sido una nena, que había sido violada,
se hizo todo, se movió cielo y tierra. Cuando llegaba Cañada de Gómez a la fiscalía le terminaban dando la tutela de nuevo al padre, y la piba vuelve, ¿me entendés?, a vivir con el padre, ¿me entendés? Es como que si toda esa movida que se hizo, queda todo trunco, queda todo en vano, porque no sé si me explico. Es feo decirlo, pero capaz que, no sé, hay un montón de gente que trabaja ahí y le pone el pecho a las balas y quiere, pero es como que llega todo ahí, llega el papel, llega la revisación médica, llega todo, y vos te terminás enterando, ponerle la semana que la nena o el nene o lo que sea, o la mujer golpeada, lo que sea, tuvo que volver ahí. Yo no sé por qué ahí falla eso. No sé si falla, desconozco no sé, no tengo ni idea, porque la única ley que sé es la de ley de tránsito, porque la veo en los carteles en la ruta, pero es como que hacen todo, es como que se hace todo, se llega ahí, listo, hasta ahí se llegó, hasta ahí llegaste asistente escolar, hasta ahí llegaste, no sé, ¿me entendés? Y vuelve todo. El otro día acá en Las Rosas hubo un chico que se tiró abajo un auto, ¿sí? Resulta que le pegaba a la mujer, qué sé yo, y bueno, se tomó cartas en el asunto y bueno, se logró darle una vía de escape a la chica, pero ¿me entendés? Después hay un montón de casos que yo veo de que llega hasta la fiscalía y después no se hace más nada. No sé si es así o por qué es así, no entiendo. ¿Qué tal? Perdona. ¿Se escucha ahora mejor, Alejandra? ¿Sí? Ah, pero ahora yo no escucho yo. Bueno. No. Yo No, estoy se escucha muteada, bien, por eso. Se Sergio, se escucha escucha bien ahora, perfecto. mejor que antes. Bueno. Mira, yo sí, lo que estoy pensando de lo que vos decís es que hay organismos que sí, todos nos damos cuenta, están fallando en lo que son sus responsabilidades, ¿no? Porque si se vuelven estas cosas a reiterar, evidentemente están fallando en los controles, en las aplicaciones de las normas, eh, sí, en las concepciones, es decir, mira, lo nuestro tiene que ver justamente con tratar de ver cuáles son las situaciones de riesgo, sus responsabilidades, ¿no? Porque si se vuelve estas cosas... Claro, se te escucha más, Sergio. Sí. No, ahora se escucha. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, ahora yo había perdido el audio también de ustedes, lo perdí de nuevo. Estoy No, complicado. se te está escuchando bien ahora. Bueno, es justamente esto lo que estamos hablando, y sí, tiene que ver con este tema de las responsabilidades que realmente o bien no se asumen o no se asumen como deberían ser asumidas, porque si en esta asunción de responsabilidades yo tengo que devolver una acción y no la estoy devolviendo como la sociedad está reclamando, estamos en problemas. Pero hay muchas situaciones, y no solamente tiene que ver con el Poder Judicial, evidentemente, acá hay cosas que están fallando desde lo administrativo también, de los órganos administrativos, ¿no? Que tiene que ver con este cuidado, el cuidado de la mujer, el cuidado de las infancias, el cuidado de las adolescencias, el cuidado de los vulnerables, donde realmente también están fallando. Es decir, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la capacidad, la potestad de resolución y de acción de los organismos administrativos. Y hay otras que tienen que ver con lo judicial y hay otras que se complementan. Bueno, pero evidentemente está fallando todo, porque quien está en el territorio con una mayor cercanía, por ahí no es el Poder Judicial, sino que hay otras entidades estatales, me estoy refiriendo a gubernamentales, pero bueno, o de control. Estamos en problemas, pero, viste, y esto como todo tiene que ver con todo, me viene también a la memoria lo que estábamos hablando recién de Irma, donde ella sentía que muchos asistentes escolares no son valorados, es decir, tiene que ver con cuestiones más profundas. ¿Cómo reconozco al otro? ¿Me reconozco en el otro? ¿Trabajo en conjunto? ¿Protejo? Porque si yo me limito como responsable solamente a asumir esta responsabilidad de una manera fría y ejecutando el texto frío de la ley, digamos, hay un plus que no está, que tiene que ver con algo más interno, con algo de convicción. Muchos le llaman vocación, otros son detractores de la palabra vocación, pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Es decir, si queremos más profundo, es cómo yo consigo al otro
Y depende de cómo yo conciba al otro, a mi semejante, también va a estar el tema de mi trabajo y mi compromiso, calculo. Y ahí estamos en crisis, ahí estamos en crisis. Creo que tiene que ver con eso. No sé Sí, si... yo creo que estamos, me parece que este espacio se planteó de reflexión, análisis y también de ponernos interpelarnos, ¿no? Interpelarnos qué pasa socialmente, no solo en la Argentina, eh, qué pasa en otros países, pero sin irnos tan lejos, qué pasa en nuestro propio barrio, qué pasa al lado de mi casa, qué pasa en mi casa. Son situaciones que nos hacen repensar y resignificar la situación social, los niños, sus familias, los núcleos de vida, este interés superior del niño a veces totalmente vulnerado, y es interesante poder pensarlo desde distintas ciencias, desde el campo de la psicología, de la psicopedagogía, de la ley, de la medicina, porque esto, como dije antes, es algo integral. No, el niño no es una parte, sino es un todo, y funciona como tal, como funcionamos todos, de esa manera. Y creo que nos interpelan las situaciones que son dolientes, que nos atraviesan, y cada vez nos atraviesan más, porque las situaciones, lejos de bajar o aminorar el impacto, cada vez hay más violencia en lo social, en las familias, en el núcleo más cercano, y nos moviliza. Es como cómo frenar esto, ¿no? Y cómo psicológicamente va afectando, va traspasando cada una de las vivencias del ser humano. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandra. Justamente estaba pensando cuando vos decías a ver, ¿cómo arrancamos desde nuestras propias familias? Y ahí puede haber, digamos, un principio, tiene que ser desde ahí, ¿no? Si los vínculos más sólidos, si los vínculos preponderantes, los fundamentales, los que hacen y nos tornan seres humanos, que justamente es de parte de quienes primero nos acoge, que es la familia, y nos da la humanidad. Es decir, si ahí ya empiezan las fallas, digamos, cómo podemos salir del entorno familiar hacia el resto del mundo y cómo nos vamos a relacionar con el resto de la sociedad. Por ahí, bueno, sí, hay que arrancar de los pequeños espacios, en mi familia, en mi barrio, con mi vecino, y eso creo que más allá de ser argentinos pasa en todos los integrantes de este Tal grupo que cual. pertenecemos a diferentes países, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es la esencia del ser humano, eh, más allá de ser de un lado o de otro. Las situaciones pasan en todos lados. El niño hoy en situación de guerra, eh, y no solo el niño, las familias que hoy están atravesando situaciones de muerte, también es una vulneración a un vivir tranquilo, y eso lo hace el ser humano. No vienen desde otro planeta a hacer problemas, y esto es histórico. El ser humano, en su esencia constitutiva, siempre ha tenido problemas, conflictos, guerras, situaciones de violencia extrema, problemas económicos, políticos, sociales. Así que, Ale, sí, te cuento que, bueno, en relación a lo que tú estás hablando, en
relación a lo de la guerra. Precisamente ayer veía un video donde estaba todas las características de un niño con miedo. Pensé enviárselos, pero era tan fuerte el video como tal que me detuve a enviarlos. Pero sí los invito a buscar en TikTok. En el buscador ponen imágenes del niño de la guerra con miedo. Es tan característico, Ale, está ahí. Las características tan esenciales de esa mirada perdida, de ese temblor, de ese balbuceo, de esa mirada perdida, independientemente de que se le esté hablando, de ese aislamiento. Es tan característico, yo los invito a que revisen y puedan identificar de una u otra manera en sus entornos este tipo de niños, Ale. Ver las imágenes que ha dejado o que está dejando esta problemática de la guerra, al menos a mí me pone a llorar. Ver esas imágenes me pone a llorar independientemente de que no sea afín a ellos, pero somos seres humanos, ¿no? Lo único que nos diferencia es donde habitamos, o sea, el lugar como tal, el lenguaje. De ahí para allá somos seres humanos con virtudes, con defectos, con sentimientos, con ilusiones, con emociones. Entonces, y yo digo, vaya, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer ante esa vulnerabilidad? Tantos niños que quedan huérfanos, tantos niños que están en shock, así, en shock de lo que han vivido, que no reaccionan. Es una situación que a mí me pone a llorar, Ale, me pone a llorar. Entonces sí los invito a revisar, o si no se las comparto en el grupo para que ustedes se den cuenta y lo analicen un poco. Delia, vos sabés que te escuchaba y yo a veces me acuerdo que una vez tuve una discusión en una clase de Derecho de la facultad con mis compañeros de profesorado, porque, bueno, yo proponía en una de las clases, justamente en educación para adultos, en un EMPA, estaba proponiendo como clase ver un video, que era un video fuerte, ¿no? Y bueno, y algunos salieron a decir, no, eso no corresponde. Bueno, yo creo que sí corresponde, porque ¿sabés qué? Si no, todo queda como un cuento fantástico, como un cuento de terror, o sea, no, la realidad, hay que verlo para saber en realidad lo que pasa. Tenemos la suerte ahora, ¿no? De sin formar parte de esa violencia, poder verla, hay que verlo, para que si nos tiene que impresionar, nos impresione, si tenemos que llorar, lloremos, si tenemos que angustiarnos, nos angustiemos para poder generar cambios, porque si no, viste, es como que le pasó al otro que ocurrió en un cuentito y nos llegó un relato, una anécdota de lo que podría estar sucediendo, que tal vez sí, tal vez no. Y como los seres humanos también a veces, viste, no sé, no nos hacemos cargo de un montón de cosas, yo creo que es importante verlo y en base a lo que veamos, bueno, después asumamos nuestra acción. Pero sí, yo te agradecería si me lo compartís, porque me interesaría verlo. Sí, yo creo que hoy Sí, es una oportunidad la que tienen, perdón. sí, Sergio, a ver de compartir. O si Ale, tú permites, lo puedo compartir aquí en sala Sí. para revisarlo Sí, un poco. sí. Comparte. Yo creo Déjame que contar, por comparte favor. tranquila. Yo creo que es importante. Hoy el avance tecnológico que tenemos nos ayuda, también nos invade, ¿no? Pero si uno puede capitalizar la información más allá de que uno quede atravesado por lo que está pasando en el mundo, por lo que nos pasa al lado de casa, por lo que nos pasa a nivel personal, es el modo en que, como dice Sergio, generar cambio, generar esto no lo quiero para mi sociedad, no lo quiero para mi modo de vivir, no lo quiero para este sistema, digamos, global en el cual estamos todos, que es a nivel mundo, y la tecnología hace esto, poder visibilizar en tiempo real lo que sucede. Y el otro día, en el curso del día miércoles, que es el de cabeza quemada, relacionábamos el miércoles cómo el síndrome de burnout
impacta a nivel psicológico de tal forma que eso decanta en la vida familiar, decanta en las relaciones con un otro. Y más allá de que uno, en este curso estábamos detectando situaciones de riesgo social en niños, niñas, adolescentes, y en el otro, cómo detectar a nivel personal qué nos pasa cuando la situación de estrés nos agobia y cuáles son las sintomatologías. O sea, las reacciones que genera ese estrés decantan en forma inmediata en la relación con los otros, con los demás, con los niños, con las familias. Realmente, bueno, situaciones que van atravesando la vida de todos en la medida que nos vamos involucrando cada vez más. Una cosa es no me importa, y bueno, como quien diríamos que se maten todos, y otra cosa es aquellos que estamos interesados en e involucrados en las problemáticas sociales, cómo nos va atravesando, cómo nos va, diríamos, interpelando. Pero yo, como repito, nunca podemos quedar paralizados ante una problemática, porque si quedamos paralizados no podemos intervenir, no podemos actuar con la razón, y mucho menos poder poner en plano de acción el conocimiento que tenemos que tener para resolver una situación o intervenir en forma fehaciente. Sí, no sé. ¿Vos querés compartir ahora, Delia? Sí, Facu. Hola, buenos días a todos. Quería hacer una referencia. La verdad que me quedé con esto que comentaban las Rominas al comienzo. Nada, qué importante que pudieron continuar, que insistieron respecto del curso. Qué valentía en hacerlo. Me parece que Ale resaltó muy bien de qué modo cada uno de nosotros en el espacio que habitamos cotidianamente poseemos un saber, que el conocimiento no está en la academia. Qué importante que no lo veamos así. No solo que cada uno desde su lugar construye un saber, sino que hubo dos encuentros de los cuales no participé en vivo, no participé del debate, pero los pude ver en un tiempo posterior. Y la verdad que lo que escuché de muchos de ustedes que participaron fue también cómo ese saber a veces lo llevan a un accionar, a una práctica y a un modo de dar respuesta a algunas problemáticas que encuentran en los barrios. Me acuerdo que se habló de organizaciones civiles, de movimientos que van construyendo quienes están allí, ¿no? Quienes forman parte de la problemática. Y esto me parece, la verdad que me parece como una vía posible ante nuestros interrogantes, porque algo de lo que venimos charlando creo que da cuenta o pone un poco en cuestión la eficacia de algunas de las instituciones más clásicas del Estado. En qué medida están pudiendo con su accionar dar respuestas a algunas problemáticas de la actualidad
de los niños y de los adolescentes que más vulnerados están. Entonces hay algo de este saber que tienen sobre todo quienes habitan esas realidades de más cerca y quizás de esa posibilidad de invención de alguna respuesta a partir de ese saber construido ahí, en ese contacto con el otro y con ese malestar, y no un saber venido de la academia, donde me parece que pueden surgir las respuestas más interesantes, las respuestas más innovadoras. Les cuento algo muy cortito, como para tratar de ejemplificar esto que digo. En el consultorio, otra problemática que vengo notando, que está vinculada a lo social, está referido a muchos niños con discapacidad. Hay algunos niños con discapacidad que por sus características no logran insertarse y sostener una formación académica, entre comillas, normal, y precisan habitar otros espacios. Y cuando alguna de estas características incluyen, por ejemplo, la agresividad hacia el otro, hay niños que en determinados momentos de su vida tienen conductas de agresividad, tienen algunas dificultades para hacer lazo con pares. Lo que yo vengo notando es cada vez parece más difícil encontrar instituciones que alojen a estos niños con esas problemáticas. Entonces, esto se vuelve re complejo porque estamos hablando de chicos con una gran vulnerabilidad, familias que pasan por procesos muy, muy agotadores, muy duros emocionalmente, de acercarse a instituciones, de que se hagan evaluaciones y de que sus niños no sean recibidos, ¿no? Digo esto como para nombrar un modo por ahí en este ámbito de cómo a veces lo que ya está instituido, muchas de las organizaciones que ya funcionan con cierta lógica, bueno, hay niños que no logran insertarse en estas lógicas y lo que vengo pensando en el último tiempo va por el lado de que es necesaria la invención de nuevos dispositivos, que puedan hacer lugar también a chicos con estas características. Pero me parece justamente que esa invención solo puede surgir a partir de escuchar a esos chicos, de escuchar a esas familias, no como un saber que va a venir desde la facultad, por decirlo de algún modo, sino como algo que se pueda crear a partir de, en este caso, quienes estamos cerca de esas dificultades y de ese dolor. Bueno, así que nada, gracias a todos por compartir en estos encuentros sus experiencias. Me parece que eso a mí la verdad que me encantó. Gracias, profe Facu. Sí, lo que vos decías es una realidad que hoy está atravesando todos los centros educativos. Si bien la ley de discapacidad contempla el tema de la inclusión y la integración de estos niños con discapacidad a las escuelas, no hay dispositivos tales como para acompañar y sostener
verdaderamente el trabajo con un chico con en condición de discapacidad, sea de cualquier tipo que sea. Sí, para agregar, bueno, yo soy Hernán, estuve en el primer encuentro como psicopedagogo también. No sé si se me escucha. Se escucha. Se escucha, perfecto. Bueno, no, algunas cuestiones que interesantes, independientemente del aprendizaje al que estamos accediendo desde las distintas disciplinas. Poder agregar, recién hablábamos de las instituciones, lo escuchaba a Facundo y las problemáticas de otras disciplinas también. Justamente las instituciones muchas veces cuesta alojar determinadas situaciones de discapacidad, problemáticas subjetivas, muchas patologías, muchas veces cuesta trabajar con determinadas características y hay instituciones que no alojan este tipo de problemáticas, pero acá es importante destacar que hay una gran carencia en lo que tiene que ver con recursos humanos. Hay una gran carencia en las instituciones, al menos a las que me toca transitar a mí, una falta de recursos humanos. Bueno, sabemos esta cuestión de inversión en distintas profesiones y disciplinas para que se pueda justamente abordar estas problemáticas. Muchas veces nos encontramos con el vacío de el alcance que pueden tener determinadas familias a profesionales externos, con lo cual esas intervenciones, para que sean integrales, para que sean más abarcativas, para que tengan un resultado, quedan desdibujadas justamente desde el esfuerzo particular de una disciplina sola, en donde tendrán que intervenir más de una disciplina. Esto es una problemática que sucede en el trabajo en instituciones, en escuelas, se lo nota mucho, bueno, en la ciudad acá donde yo estoy, en Argentina, en Rosario, las instituciones educativas demandan a gritos recursos humanos, profesionales, trabajos con determinadas problemáticas, pero bueno, hay una carencia en esta cuestión, en lo que tiene que ver con determinados cargos y con determinados espacios para el acompañamiento. Hay espacios que son específicos para atender determinadas problemáticas, que son necesarios, y bueno, no se trabajan estas cuestiones. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe ahora agrega, hace unas semanas nomás, en todas las escuelas de la ciudad, de la provincia. No sé si está esto vigente en el país, pero hay una hora extendida, muchas instituciones las hacen 2 o 3 veces semanales, pero bueno, esa hora extendida está pensada de alguna manera en trabajar los contenidos específicos que aprenden alumnos y alumnas desde algún lugar que tiene que ver con lo metodológico, con lo metodológico del contenido, con lo estratégico del contenido. Pero si bien es interesante dar otra mirada, pensar desde otro lugar cómo llega a una situación de aprendizaje un niño o una niña, en especial aquellos que tienen más necesidad de estos espacios, es interesante también destacar que aún con este tipo de espacios que se pensaron, que se agregaron, falta el trabajo con cuestiones disciplinares específicas, con problemáticas subjetivas, que aún las instituciones educativas no están dando respuesta, o como insisto, dan respuesta desde una disciplina particular y a veces determinadas problemáticas necesitan de múltiples abordajes. Es el pedido, es la demanda, y bueno, por ahí nos encontramos con esta situación. La cuestión de los recursos humanos es fundamental y el abordaje interdisciplinario, el trabajo en red, también es muy importante para poder pensar a niños y niñas en situación de riesgo social, problemáticas subjetivas o, como mencionaban recién, con discapacidad. Bueno, un poco es ese aporte y agregarles, primero agradecerles a todos. Yo también he seguido muchos de los encuentros, estuve bueno, el que dimos, otro más,
Ahora he seguido también los que no estuve presente mediante los links. Se ha aprendido mucho, en especial a mí me ha tocado poder aprender desde el lugar de lo que tiene que ver con lo legal, cuando escuchaba a abogados, poder expresar esa mirada, esos alcances, esas experiencias, que es una disciplina a la que yo no estaba tan al tanto. Así que bueno, agradecerles y bueno, damos paso entonces. Creo que Delia nos iba a mostrar un material, si no me equivoco. Se me confundió el video. Ahí. Y no se escuchó, pero bueno, las imágenes hablaban por sí solas. Después lo tenemos en el grupo. Sí, la verdad que muy, muy triste. Carolina y Marta estaban levantando la mano. No sé por dónde están. No, yo lo que... Hola. Bueno, está bien. Listo. Habla, Marta, Sí, habla. claro, sí, por favor. Bueno, a ver, Habla. de a una a la vez nos vamos. ¿Querés vos, Carolina, primero, Marta? Ahí está, bueno, me dio el paso, gracias, Carolina. Me dio la voz de mando. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, no, quiero retomar un poquito lo que hablaba Alejandro anteriormente sobre esto de que no tenemos que paralizar ante situaciones entre las cuales tenemos que intervenir. El video ese yo también ya lo vi, yo sigo mucho el video de las guerras y todo eso, bueno, soy voluntaria internacional,
me conmueve también verlo, pero a la vez te fortalece sabiendo que uno puede ayudar e intervenir como profesional en estas situaciones, no solamente fuera del país, sino también dentro del país. He estado en varias provincias también trabajando sobre todo el tema de los embarazos en adolescentes, ventas de bebés, en las triple fronteras, y bueno, y ahora preparándome para una nueva misión, un nuevo voluntariado, si Dios quiere, en el momento que sea necesario, cuando termine el curso, otro curso que estoy haciendo, que siempre yo lo que pienso es, lo digo siempre, dejar de lado el miedo, poder avanzar en esto y no quedarnos, como decía Facundo, poder seguir haciendo cursos, poder seguir participando de charlas, de encuentros, de todo lo que a nosotros nos fortalezca y nos ayude a poder enfrentar estas situaciones de vulneración de derechos. Esa imagen que ustedes vieron ahí, o si captaron la imagen, es verdaderamente todos los pasos que un niño tiene cuando pasa por una situación realmente grave. La situación de los ojos, la situación de asombro primero, el estar temblando, el ponerse rígido, el que mira para todos lados, y después viene esta situación de consuelo, que simplemente necesitaba ese abrazo para poder quebrarse y poder demostrar todo el dolor que tenía adentro, ¿sí? Es lo mismo que pasa con nuestros niños en la ciudad, en los barrios, en el centro infantil, cuando los chicos llegan con una vulneración de derecho, pasa exactamente ese mismo rostro que vimos en ese niño. Yo trabajo mucho con niños, si bien me interesa todo lo que sea adolescentes, adultos y mayores, pero trabajo mucho con niños porque es lo que a mí más me atrapa y me llama. Presto mucha atención, observo mucho, pido ayuda y trato de trabajar en red con el Estado, aunque a veces el Estado está ausente. No soy una chica que a la primera instancia siente dolor o se quiebra, nada, pero es porque me fui formando y fui armando delante mío ese caparazón para poder asistir y no bloquearme ante esta situación. Tengo contención profesional también, o sea, estoy con psicólogos y todo, porque uno también tiene que volcar todo esto que tiene con algún profesional, porque solo en la vida no podemos seguir. Así que estos cursos a mí me ayudan un montón, por eso los hago, los sigo, y porque tengo este anhelo de poder volver a irme a algún lado, a poder ayudar a algún lado, y eso es como hacen los médicos, que lo dije la vez pasada. Los médicos se van a otro país para experimentarse sobre algún virus o alguna enfermedad. Bueno, a mí me gusta ir a otros países, a otros continentes para experimentarme sobre cómo actuar ante la vulneración de derechos y cómo actuar ante la pobreza extrema. Así que agradecida de la vida poder compartir con todos ustedes. Me ayudan muchísimo los testimonios, más que las teorías, voy a decir, porque el testimonio de vida de cada uno es un libro abierto para mí. Entonces, a mí me ayuda muchísimo lo que hablan, me encantó, me llené, aprendí un montón, y espero que sigamos trabajando esto, no bajemos los brazos y démosles para adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Bueno, para los que no saben, Marta fue voluntaria por mucho tiempo en África. Y estuvo trabajando con comunidades donde ni siquiera había padres, ni agua ni nada. Realmente tiene una experiencia de trabajo en territorio muy, muy grande, y donde la muerte estaba a los pies en una bomba. En Angola, ¿no, Marta? Sí, estuve
estuve 2 años en Angola. Con familia. Exacto, con mi esposo, mis 2 hijos. Trabajé también con niños ahí y adolescentes, niños de la calle. Hicimos un laburo bastante lindo que después lo vine a volcar a mi país porque amo a mi país y no lo voy a dejar. Y quiero que mi país siga adelante. Estuve por viajar a Jordania cuando se hizo el bombardeo en Alepo, en el cual, bueno, cuando empezaron a bombardear Alepo nos tuvimos que volver porque no se podía, el lugar donde estábamos los voluntarios fue bombardeado. Es un trabajo que a mí me llena y me hace muy bien. Yo asumo mis riesgos porque tengo familia, pero mi familia también sabe que esto es lo que a mí me gusta. Sí, es un trabajo de darse y, o sea, como hay otras familias que son familias solidarias, que alojan niños en sus casas y saben que no van a pasar a adopción y los alojan como centros de vida, este es otro modo de darse y este es otra forma de involucrarse socialmente. Yo a Marta la conozco de hace muchos años, la conocí en la comunidad salesiana, pero bueno, ella es una voluntaria realmente internacional a nivel familiar. Así que bueno, gracias por esto que haces, no solo por tu tierra, sino por otras tierras que también enriquecen y tu testimonio es de vida. Así que, Caro. No, Quería agregar un par de cosas. Me voy a retrotraer a lo que había dicho Sergio. Bueno, lo que dijo Marta es impresionante. La verdad que trabajar en el campo y en esos países, en situaciones de riesgo de vida, es terrible. Pero bueno, respecto al video, también quería que se pueda poner en contexto la geopolítica que hay en torno a eso. O sea, que no es algo apartado. Hay situaciones, o sea, esto de guerras por la paz, me parece que también lo tendríamos que poner en contexto. Eso respecto a lo internacional, que son situaciones extremas, obviamente, que nos movilizan a todos. Y respecto a lo que dijo Sergio, o a lo que dijo Hernán, esto de dispositivos, yo tengo una frase que a lo mejor no va a gustar mucho, pero la voy a decir igual. Cerrar una ventanilla de una institución también es una política. Eso también habría que pensarlo. O sea, cuando se cierra una ventanilla de una institución o un dispositivo, también es una decisión política. Y estos dispositivos, obviamente, cada vez hay menos. Hay menos posibilidades de trabajar en redes con otras instituciones. Y vuelvo a reiterar, pareciera, o sea, si no se dieron cuenta, estoy muy en contra del sistema judicial, pero lo voy a aclarar. No se puede trabajar, no hay un dispositivo que tenga una admisión, A lo mejor el caso que conté, la situación que conté, se podría haber trabajado, se podría haber abordado de alguna otra forma desde una multidisciplinaridad o una interinstitucionalidad. Me parece que eso es lo que nos falta. Y eso es lo que yo digo de poner en agenda. O sea, poder trabajar en red desde situaciones complejas, porque la violencia nos atraviesa de una manera muy compleja. Cuando uno empieza a indagar desde la Defensoría o desde cualquier otro lugar donde se trabaje, hay una situación de vulnerabilidad habitacional, de violencia. O sea, ahí ya tenemos violencia desde entrada. O sea, los derechos básicos de tener un techo no están. Entonces, desde eso quería agregar, nada más. No sé si fui clara, pero quería agregar estas situaciones donde se entrecruzan de manera muy compleja la violencia. Y de ahí podemos después decir, bueno, la violencia sobre el niño o el maltrato sobre la niñez
surge de ahí también. Hay cuestiones que no están solucionadas, donde sí o sí no se puede obviar la violencia sobre la niñez, el maltrato del niño, de la niña. Sí, tal cual, está todo entretejido, está enlazado. No sé si, bueno, hay alguien que quiera sumarse a lo que está diciendo Carolina o si lo ve distinto, como para ponerlo en diálogo también. Muy cortito a lo que decía Carolina. Esta semana, no sé si ustedes saben, pero al menos en la provincia de Santa Fe venía funcionando como una modalidad de escuela a domicilio para algunos niños que por diversos motivos no pueden asistir a una escuela durante un tiempo. Imagínense, bueno, alguien que esté atravesando una enfermedad, tanto médica como por alguna cuestión de salud mental, venía funcionando ese dispositivo de modo temporal para algunos de estos niños. Y en el último mes venía muy avanzado el pedido para un chico y me avisaron esta semana desde uno de los equipos socioeducativos que, bueno, había bajado una circular, no sé si a vos te habrá llegado, ¿vale? De que, bueno, no hay más dinero para esto en lo que queda de este año. Sí, perdón. Educación domiciliaria. Educación domiciliaria, claro. Y bueno, pensaba en esto que decía. Que es para cuando los niños a partir de un mes es cuando el niño tiene un mes que tiene que estar en el hospital o en la casa. Y a partir del 10 de noviembre ya no se puede solicitar más esa función. Sí, venía funcionando también eran los menos, pero venía funcionando también para casos de salud mental. Es decir, en los que, vamos a decir, el padecimiento no era necesariamente una cuestión orgánica, como alguien que tenga que estar bajo una internación, sino que para alguien por algún motivo de salud mental no estaba tampoco pudiendo asistir a la escuela presencialmente. Estaba funcionando y bueno, se cayó, ¿no? Desconozco los pormenores, me llegó como la información por un niño en el que veníamos tramitando esto y bueno, pensaba un poco en lo que decía Carolina, ¿no? Como a veces algunas decisiones terminan afectando a los chicos que más precisan a veces, ¿no? Del aporte del Estado. Sí, eso depende del socioeducativo, va de la mano del socioeducativo ministerial. La verdad no sé cuáles son las motivaciones de ese recorte, pero realmente es muy importante hay algunas, no sé si yo escucho medio entrecortado, no, hay algunas cuestiones que tienen que ver que yo estoy justamente en un caso de abordaje de ese estilo, que sí, van a estar estos recortes y bueno, que también es un gran perjuicio, pero poder pensar también esta cuestión de que en determinadas problemáticas, ya sea salud mental o internación por determinadas patologías, muchas veces se estaba haciendo, estábamos en un caso que estábamos trabajando en forma integrada, visitas a la institución educativa por parte del niño afectado y en determinados encuentros, 1 o 2 veces por semana, según las dinámicas. Y bueno, y también eran 3 encuentros semanales de 1 hora y media, por ejemplo, en su domicilio.
Con lo cual sí, ahora aparece en esto que acaba de mencionar Facundo, que es todo, aunque no está todavía decretado, está un poco ahí en vías de construcción justamente de este recorte que traería tantos perjuicios. Estamos justamente bueno, en una lucha bastante significativa para que no se recorten estos espacios, ¿sí? En especial pensando en chicos y chicas que no pueden asistir presencialmente a escuelas, a instituciones educativas, con lo cual, sí, es otra, escuchaba a la chica que hablaba antes, que ahora la estoy viendo, que es otra, justamente esto de trabajo en red es muy importante, muchas veces los profesionales cuando abordamos casos de violencias o de problemáticas, muy específicas que tienen que ver con determinadas situaciones de aprendizaje, nos falta ese contacto, ese trabajo disciplinar que muchas veces no está en lo externo, lo vamos a buscar a lo externo y no está en las instituciones educativas, tampoco están. Hay profesiones específicas, profesionales específicos de determinadas áreas. Y bueno, esta necesidad de poder repensar, que es una palabra que se utiliza tanto, el trabajo en red, de poder establecer lazos, trabajar en redes, no solamente con distintas disciplinas, sino también con distintas instituciones, es decir, clubes de barrio, vecinales, en fin, todo lo que tiene que ver con un trabajo integrado en relación a determinadas problemáticas. Pero bueno, pues veremos qué es lo que sucede con este recorte. Sé que estaba en miras de tratamiento. No, nada más que agregar eso. Muchas gracias. Sí, es muy complejo la situación. Y estos dispositivos que estaban previstos, ahora con este recorte ya no lo están, ponen a los chicos en una situación de diferencia respecto de otros. O sea, el niño que no puede asistir a la escuela queda fuera del sistema. Y para eso estaba planteado la escuela domiciliaria o la escuela hospitalaria, donde hay un equipo docente preparado para estar frente a esos casos, que va desde una hepatitis a un niño que está esperando en una sala de hospital la muerte porque tiene cáncer. Entonces, o un niño con una discapacidad que tiene que ser atendido dentro de su hogar o dentro del hospital. Esos docentes, yo tengo contacto con gente que está vinculada a escuela domiciliaria y son docentes realmente como misioneros. No cualquier docente está preparado emocionalmente para llevar adelante ese acompañamiento a un niño con esas características que va desde lo mínimo a lo máximo. Yo he tenido colegas docentes que han acompañado a niños y adolescentes hasta el día que fallecieron, porque tenían leucemia o porque tenían un cáncer o porque tenían una enfermedad degenerativa. Y el docente realmente imposible que no se vincule emocionalmente con ese ser humano que está acompañando. Esos dispositivos, aunque parecen que fueran un gasto, son dispositivos necesarios porque creo que el niño tiene derecho por sí mismo a tener una atención médica y también educativa
acorde más allá de su situación de salud mental o de salud física también. Me mandó un mensaje por privado el doctor Sergio Márquez que se quedó sin conectividad, así que dejo saludos a todos los presentes y agradecido por este espacio de intercambio. Así que bueno, no sé si vamos a ir cerrando ideas, qué cosas les quedaron, como diríamos, en el tintero, como para poder repensar en otra formación. Esto yo voy a ir tomando nota como para poder armar en vistas al 2024 otro espacio de formación junto con UPCN y las entidades del extranjero que van acompañando esta propuesta. Sería interesante, bueno, saber qué temáticas dentro de lo que tiene que ver con las ciencias humanas, ¿no? Y dentro de lo que nos convoca, que es niñez, adolescencia, familia, que quieran a lo mejor ahondar, que quieran profundizar en vistas a proyectar nuevos cursos. Para nosotros sería importante saberlo porque es para ustedes, uno piensa para la gente que esté interesada en seguir formándose. Así que bueno, el micrófono queda abierto y ya vamos cerrando. Yo agradezco a todos los ponentes, la presencia, el acompañamiento de todos los que participaron, el compromiso, porque estar acá es un compromiso personal y colectivo, porque cada vez que uno hace un curso no queda para uno, sino que lo pone al servicio de otros, y en ese entramado en red va creciendo, va haciendo que las cosas se multipliquen y que se multipliquen no de cualquier manera, sino que se multipliquen en función de un todo para darse a los demás. Y que va más allá de la empatía, sino que va de la mano de tener herramientas concretas para actuar. Así que bueno, yo dejo el micrófono abierto voy a ir tomando nota de cuáles posibles temáticas les interesaría al momento de una nueva formación. Sí, Romina. Ale, yo te quería preguntar porque, bueno, por cuestiones económicas no pude hacer el de cabeza quemada y realmente me interesaría hacerlo el año próximo. No sé si se vuelven a repetir los cursos o algún curso en particular. Vamos a volver a armarlos, vamos a volver a organizarlos. Ah, bueno, Ale, muchas gracias. No, el de cabeza quemada realmente es muy interesante. Yo no pensé que... A mí me gustó hacerlo, pero bueno, por una cuestión económica y ahora que estoy sin trabajo en estos momentos, bueno, se me hizo complicado pagar 2 cursos. Sí. Pero bueno, si el año que viene se puede volver a repetir, me gustaría abordarlo. Sí, lo vamos a repetir. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Gracias, Celine, por lo que nos estás diciendo. Así que, bueno, la verdad que para nosotros desde el equipo organizador fue un placer estar acompañando cada sábado. Si bien soy yo la persona que está delante, al frente, hay mucha gente atrás, gente de secretaría del instituto, que ha trabajado en la organización, en lo que fue
la administración de coordinar las inscripciones, así que realmente, bueno, ahora vamos a proceder a hacer UPCN y el Instituto las certificaciones para que este curso, que tiene dos puntos para la administración pública y 2,40 para los equipos docentes, realmente les sirva para los concursos. Aquellos que necesitaron las certificaciones, ya se las hemos mandado para que entren en concurso, así que ahora esperen la certificación definitiva que viene desde Santa Fe. Así que en eso, bueno, quedar en contacto. Le vamos a pasar más material para que ustedes puedan leer. El grupo no lo vamos a cerrar porque es como, si bien vamos a ir interactuando, si tenemos mayor información, otros cursos se los vamos a ir acercando a este grupo de WhatsApp. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo y si no, si ahí vamos cerrando porque ya estaríamos en hora. Bueno, Ale, yo agradecerles de corazón a todos, realmente es lo que dije antes, uno aprende mucho también de los testimonios de todos los compañeros, creo que a veces como que se aprende más escuchando las experiencias de otras personas, nos ayudan también a comprender diferentes situaciones, por ejemplo, en el caso mío que soy asistente escolar. Así que la verdad que agradecerle de corazón, a vos como te dije antes, por apoyarme, de seguir el curso, de no abandonarlo, y bueno, y realmente muy contenta por el equipo que realmente es fantástico. Así que de todo corazón agradecerles y ojalá que, bueno, el año que viene me sea un poquito mejor, venga un poquito más de trabajo y bueno, y poder seguir formándome con ustedes. Así que bueno, buen fin de semana para todos y muchas gracias por todo este apoyo y este conocimiento que me llevo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, agradecer desde el Instituto 4025 y que quede abierta para todos la propuesta nuestra de la Tecnicatura en Familia y Niñez para aquel que le interese, que se quiera seguir capacitando. Ya estamos en inscripción, así que, y lo más importante que hemos hecho convenio con instituciones en el extranjero, por tanto, hay todo un acompañamiento desde afuera y seguimos trabajando, sumando redes en este trabajo que nos va interpelando, que es el trabajo con niños, niñas, adolescentes en condición de riesgo, ¿no? Así que agradecer a Ginger de STEAM desde Estados Unidos, Escuela de Pomponazzi de Colombia, Dani Quinceno, a Ángel Patraca de la Asociación Iberoamericana de Sociología, al Comité de Derechos Humanos, Justicia y Paz, a José Cepeda, al doctor José Cepeda, al doctor Marcelo Torres Fuente, que es el presidente y director de CEAPSO, que es una revista digital a la cual todos los que estén dentro del instituto, docentes y estudiantes, pueden acceder a publicar artículos de interés en todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo social, exalumnos también que hayan pasado por el instituto, que quieran publicar sus artículos, lo pueden hacer. Así que eso, bueno, se conectan conmigo y yo los vinculo con la Corporación de Estudios Avanzados de Trabajo Social de Chile. Al Parlamento Mundial de Educación, que también nos está acompañando, realzando esta formación, el doctor Pirato Massa. Así que realmente, bueno, agradecerles a todos, a UPCN, a Jorge Molina,
que desde Santa Fe nos avaló esta formación, a Cintia García, que es quien es la subsecretaria de acá en Rosario del Centro de Capacitación de UPCN, a nuestro representante legal, que es el licenciado Diego Panoso Cénere, al equipo de secretaría, a Fátima Bronstein y Humberto Tirabassi, que son secretarios del instituto, al plantel docente que hemos tenido para esta formación, tanto los que son de Argentina como del extranjero, Facundo Fernández, Hernán Munani, Delia Bravo Bonoso, de Ecuador, también Susana Delgado, que también es de Ecuador, Patricia Virgilio, la doctora Patricia Virgilio, Sergio Márquez, gente que no ha podido sumarse porque no tuvo conectividad, como José Cepeda, y la doctora de Países Bajos que no ha podido sumarse, Samantha Morales. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias, agradecerles a todos. Yo digo que siempre un emprendimiento no es posible si no tiene un con quién poder llevarlo adelante. Y siempre los equipos son los que sostienen los proyectos. No hay proyectos si no es sostenido por un conjunto de personas que lo lleve a cabo. Así que bueno, desde mi lugar, como estar al frente del Instituto Superior Ciencias Humanas, dejarles un abrazo enorme, un gracias infinito y seguir en contacto. El que quiera decir algo, está abierto el micrófono para que lo diga